Buenos días, saludamos a los seguidores y lectores de confidencialcolombia.com que a esta hora se suman a esta transmisión especial en Facebook Live y en confidencialcolombia.com. Hoy es domingo 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa, y en este contexto vamos a hablar sobre un tema que se ha venido desarrollando a lo largo de este fin de semana en el país, y son las revelaciones que hizo en las últimas horas la revista Semana de seguimientos ilegales que estarían haciendo miembros de la inteligencia del ejército a periodistas, políticos de oposición y directivos de organizaciones defensoras de derechos humanos en el país. En las últimas horas pues, se han presentado una serie de noticias relacionadas con este tema, como la desvinculación de 11 oficiales del ejército y el retiro de un general que pidió pues, voluntariamente el retiro, según anunció el ministro de Defensa. También la Procuraduría ha anunciado que asumirá la investigación que en principio estaba llevando pues, el Ejército Nacional, y el presidente se ha pronunciado en las últimas horas diciendo que no aceptará ninguna conducta por fuera de la ley. Para eso, el día de hoy vamos a conversar con una de las víctimas de estos seguimientos ilegales, pero antes voy a saludar a el director de Confidencial Colombia, Marcial Muñoz, que me acompañará en esta transmisión. Marcial, buenos días, bienvenido. Buenos días, Neder. Como comentábamos al principio de esta transmisión, vamos a conversar el día de hoy con María Alejandra Villamizar, periodista, directora en su momento de Confidencial Colombia y una víctima de las persecuciones ilegales que ha denunciado la revista Semana. María Alejandra, buenos días, bienvenida a su casa. Buenos días, Snyder. Sí, es curioso estar en Confidencial Colombia. Me siento como en mi casa y por tanto no solamente me genera mucho respeto, por supuesto, porque sé qué ha sido y cuál es la historia de Confidencial, sino me genera mucha emoción también de saber que hoy, después de casi 9 años, estamos aquí dando la pelea. Así es, María Alejandra. Y le doy paso a Marcial para que haga la primera pregunta. Bueno, María Alejandra, muchas gracias por tu tiempo y por aceptar esta entrevista. En este lío en el cual está metido el Estado, porque realmente esto es un lío de Estado, esto es un problema de un Estado que no sabe controlar, o no sabemos si sabe controlar a su inteligencia, realmente es un Estado que es poco fiable. Entonces, la primera pregunta, un poco en la línea de lo que escribí esta mañana, era ¿por qué y por qué a ti? Bueno, la primera reflexión, Marcial, sobre el Estado colombiano. Este país ha estado sometido durante muchos años a una manera de relacionarse el Estado con la delincuencia, de un combate, digamos, muy frentero que nos ha costado muchísimas vidas. La violencia en Colombia se ha convertido en ese objetivo principal que ha caracterizado también justamente la naturaleza del Estado. Hemos hecho grandes esfuerzos presupuestales en defensa, hemos hecho, por supuesto, un gran sacrificio en vidas humanas de soldados, de guerrilleros, también de jóvenes que han estado metidos en este conflicto por décadas. ¿Por qué menciono esto? Porque es la naturaleza de ese día a día que nos ha ido formando como Estado una especie de deformación, más que formación, una deformación de la responsabilidad que tiene el Estado en ese combate a las fuerzas ilegales, a los grupos armados ilegales, que no han sido menores, que se han lucrado con grandes recursos para mantener unas estructuras muy sólidas y por tanto siguen desafiando de una manera muy fuerte la existencia del Estado. En los años finales del 90 se habló de un Estado fallido, este es un debate muy largo, llevamos muchos años debatiendo cuál es realmente el nivel, digamos, de corrupción que ha logrado todo este mundo de la ilegalidad con el Estado colombiano. Por eso creo yo que siguen pasando estas cosas, porque venimos de una deformación de la tarea principal del Estado en el principio liberal de la democracia, en los principios liberales de la democracia, en este caso la libertad de prensa, en este caso la vulneración de los derechos, del derecho a la intimidad, del derecho a la vida, a la honra, de suponer y de sospechar permanentemente que el periodismo se presta o es parte del juego de los violentos, que es un supuesto muy peligroso, que ya lo habíamos, digamos, superado, o por lo menos pensamos que lo habíamos superado en las épocas más grises, más negras, más oscuras del narcotráfico, en donde además la prensa siempre ha estado en la mitad. ¿Por qué a mí, Marcial? No tengo ni idea. Yo no voy a ser yo quien me autoseñale como si yo tuviera realmente alguna razón para estar dentro de estas
interceptaciones. A alguien se le habrá ocurrido, alguien habrá pensado que por mi trayectoria periodística, por el acceso, digamos, de fuentes que he tenido durante los últimos 25 años de mi carrera, que es mi carrera, vinculado con los temas de la política, con el conflicto armado, con los procesos de paz, seguramente pensaron que a través de hacerme un reconocimiento reciente, porque la verdad es que durante todas las listas, en la época en la que se han conocido listas de las famosas chuzadas, que es un término que a mí no me gusta, de seguimientos ilegales, de interceptaciones, pues ahí ha estado mi nombre junto a muchos colegas con los que hemos trabajado y trajinado en estos avatares de la guerra y de la paz. ¿Por qué ahora? Pues no sé, seguramente porque he tenido algo de visibilidad en televisión, en el canal Caracol, tal vez por eso, o tal vez porque la voz de la experiencia también se va sintiendo de otra manera, tal vez porque no tengo ningún compromiso político, ni he tenido ningún compromiso de ninguna naturaleza con ningún grupo ilegal, perdón, porque he estado siempre pensando en la política y en la democracia de este país, porque creo en los principios de la democracia, porque creo en el periodismo libre. No sé, yo no tengo ni idea por qué se ocuparon de perder tiempo, horas, recursos, pues en hacer un seguimiento que puedes poner Google mi nombre y puede salir exactamente todo lo que ellos tienen. María Alejandra, quiero preguntarle, ¿cuándo se enteró usted de que estaba en la mira, digamos, de los organismos de inteligencia del Estado y cuál fue su primera reacción frente a esto? Bueno, yo supe hace un tiempo que esto estaba pasando. Por digamos, la confidencialidad del caso y por el derecho también un poco a tener más información. Esto se mantuvo en estricta confidencialidad. Yo no le conté ¿verdad? a nadie que estaba al tanto de esto. Hace muy poco tiempo, la verdad, fue que supe que posiblemente sería publicada la información. Así que, obviamente, te comenté primero que todas las personas con las que trabajo, a los medios, digamos, involucrados a nivel directivo, a nivel digamos, de la presidencia de los canales, del canal. Y no sabíamos qué era realmente lo que había, simplemente estaba dentro de este grupo de personas que estaban siendo parte de este seguimiento. Molestia, por supuesto, un poco de intimidación. Entonces, ¿a qué lleva eso? Pues simplemente en mi caso, a seguir haciendo periodismo sin ningún problema, pero a tener ciertos cuidados, a fijarme mejor un poco en el día a día, en el entorno del trabajo. Luego vino la cuarentena y ya con la cuarentena pues estamos todos en la casa y yo he seguido haciendo mi trabajo desde aquí. Y bueno, pues ahora con la sorpresa de aparecer en esto. Y mire, esto es una reflexión muy colombiana en el periodismo, porque no es normal en ningún país del mundo que aparezcamos permanentemente periodistas vinculados a esto y que sean las fuerzas militares, organismos de seguridad del mismo Estado, como decía Marcial al comienzo, quienes estén señalados de hacer esto. Esto es realmente muy grave. En cualquier democracia del mundo esto es muy grave. En Colombia lo hemos ido volviendo paisaje, llamándolo chuzadas, volviéndolo un poco tropical, ¿no? Como a veces nos pasa. Entonces, y tampoco me gusta tener protagonismo por esto, honestamente. Me parece que uno tiene que guardar una cordura hasta el punto de dejar que no sea, digamos, que no sea intrascendente, pero tampoco aprovechar un momento de estos para intentar, digamos, no sé, una falta, digamos, de tranquilidad y de calma. Hay que mantener la calma, hay que ver esto qué significa. Y bueno, por eso también una charla tranquila y una reflexión tranquila sobre estos meses que he sabido que esto se venía. Marcial. Controlada del ejército o que las órdenes y el esquema vienen de más arriba. Disculpa, Marcial, es que se entrecortó la primera parte de la pregunta. Sí, ¿me escucháis ahora? Sí. ¿Me escuchan ahora? Sí. Hola. No, le preguntaba a María Alejandra que si piensa, por su olfato periodístico, que esto es una célula descontrolada del ejército o más bien la orden está estructurada y viene de arriba.
No tenemos audio de María Alejandra. Ay, no se escucha ahora, María Alejandra. No, ahora no se escucha. Hola, hola, hola. Sí, ahora estamos. Ahora sí. Ya. Mira, Marcial, te decía que la experiencia nos va llevando a que vamos tomando las cosas de verdad por su nombre ya, digamos de una buena vez. Esto no es una cosa de manzanas podridas. Olvidémonos que una orden de semejante calibre, como es hacerle espionaje y seguimiento a periodistas en medios internacionales, si quieren. Vamos a salir entonces de la cosa parroquial esta de que es que a nosotros nos siguen porque todavía, chao, dejémoslo ahí, digamos en aras del debate. Entrar con grandes medios mundiales, New York Times, con National Geographic, con la agencia, con el Wall Street Journal, con medios, digamos, en donde, y democracias donde el periodismo es un valor. Cada vez, obviamente, tenemos un debate más grande sobre el valor del periodismo en el mundo hoy en día, pero al final, una orden de estas no la da cualquiera y no la ejecuta cualquiera. Tienen que tener una orden de confianza enorme, tienen que tener un cuidado enorme para que quien haya sido el interesado en esta información se pierda lo suficientemente en el orden del mando para que no aparezca esa responsabilidad. Mire, a mí me llama mucho la atención, primero la decisión de sacar del servicio a estos 11 oficiales. Me llama mucho la atención la renuncia del general, que ha dicho es el director de la inteligencia, general García, porque a un general le cuesta muchos años llegar a ser general, porque a un oficial del ejército le cuesta muchos años ascender y llegar a donde está, porque estudian, porque son profesionales, y porque en un minuto, así con un escándalo de estos, se les acaba la carrera y se les acaba la vida. Me parece que es absolutamente irresponsable de quienes hayan hecho las órdenes de trabajo, que en mi caso existe una orden de servicio, como lo registra la revista Semana, una orden explícita de hacer el seguimiento. Entonces, eso no puede ser solamente que nos unimos en una esquina un montón de bandidos, que tenemos unos altos mandos y unos altos cargos, que nos pueden pagar dinero, qué sé yo, y armamos aquí unas carpetas. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿A quién le interesa en un grupo delincuencial, digamos, si fuera el caso en que estos militares fueran delincuentes? ¿A quién le interesa el grupo delincuencial? ¿Para qué? A los delincuentes les interesa tener datos de gente de poder o qué sé yo, crearlos para... Pero en este caso, ¿qué querían nosotros? Sí, datos prestigiosos, que queda una desprecia de perro que además ni siquiera ya era mío, pero a qué voy para no desviarnos. No creo que esto sea una célula desviada. Yo lamento mucho que la institución Ejército esté sometida a este escrutinio hoy. Ayer me dieron un par de gente en retiro y me decía María, no es porque conocemos que era la institución, sino porque ojalá no cambie esa percepción. Le dije, es muy difícil. Es muy difícil. Hemos hecho esfuerzos durante años en ver el respeto por la legitimidad del ejército, de la fuerza pública. Hemos estado ahí en momentos más difíciles, cuando han pillados por los falsos, cuando han tenido violaciones de derechos y han retomado el rumbo y se han recompuesto, digamos, las tareas esenciales del ejército. Ahí hemos estado toda la prensa por siempre. ¿Por qué siempre sigue la historia de verdad muy agotada de las manzanas podridas, de los caslados? Esto no es un juego y la institución no nació ayer en Colombia. Entonces, me parece que ya tengo que empezar a decir, a mí, yo veo al general Barro y a Zapatero dando declaraciones y la verdad, lo he hecho no con cierta consideración, porque les está a tocar la cara por algo que es, si ellos saben o no supieron o no supieron, pero que no pueden mostrarse como si fueran ajenos a esto de esas. Así que, bueno, yo no puedo señalar con nombre propio a nadie en esto, pero sí me parece que debemos empezar a llamar cosas por su nombre y empezar a dejar de lado los mismos, los que permanentemente hablamos sobre estas cosas. Hay que llamar, digamos, a la rectitud y también a la responsabilidad. Pongan la cara quienes son responsables, pero también no nos pidan ahora, excusemos a toda una institución pensando simplemente que seguimos el mundo más tarde. Si eso es así, pues más triste tener
que constatar que ni siquiera la fuerza pública, hay controles de seguridad, evitan tener unos bandidos inocentes para este tipo de cosas de inteligencia, para los hechos de corrupción. Eso. Sí, les recordamos a nuestros seguidores y lectores de confidencialcolombia.com que estamos conversando con María Alejandra Villamizar, una de las periodistas víctimas de las interceptaciones ilegales por cuentas de la inteligencia del ejército, según pues reveló la revista Semana en las últimas horas. Presentamos algunas excusas por algunos detalles técnicos que se nos salen de las manos. Entenderán que todos estamos realizando el tema del teletrabajo desde nuestras casas. María Alejandra, quiero preguntarle, en las últimas horas el presidente Iván Duque y el ministro de Defensa han salido a medios, igual que los comandantes de la fuerza, el comandante de las fuerzas militares, el comandante del ejército, tratando de explicar un poco y salvar su responsabilidad en este tema. ¿Qué emoción, qué sensación le genera estas declaraciones del presidente y qué acciones adelantará usted o los periodistas? ¿Han hablado con los periodistas para adelantar algún tipo de acción frente a esta conducta ilegal por parte de la inteligencia del ejército? Pues mire, cuando se busca la presidencia de la República, se busca ser jefe de Estado. Se es jefe de Estado para lo bueno y para lo malo. La vocación pública y la vocación presidencial, que en el caso del presidente se han ido construyendo, digamos, a medida que ha sido presidente. Para la gente que tiene la vocación de servicio y que se pone al frente de un país tan complejo como Colombia, con una edad tan dolorosa que tenemos y con una desafío institucional tan grande, es el de mantener la legitimidad institucional ante las amenazas de violencia, que ya hemos dicho. Me parece que la responsabilidad pues es muy grande, presidente Duque, ir sorteando además un lado tan poroso como tiene Colombia, con tantos defectos, digamos, de legitimidad institucional en el territorio nacional, en las regiones donde no hay Estado, en fin. El desafío es enorme para cualquier presidente de Colombia. Y en este caso, el manejo de la fuerza pública es fundamental. El presidente es el comandante jefe de las fuerzas militares. Este es un cargo al que asume con la banda presidencial el respeto que debe ganarse, que deben otorgar y que le debe pesar a él como comandante de la fuerza militar, puesto todos los mandos. ¿Qué le toca al presidente? Por supuesto, estar al frente de la investigación, asumir la responsabilidad, llevar de verdad esto a cabo hasta las últimas consecuencias. No puede ser evidente el que quede atado dentro de su mandato. Ya no solamente tenemos no menor desafío, la no menor tragedia de esta pandemia y de la crisis económica que va a conllevar y que conlleva, para encima tener todos estos problemas de derechos humanos. Mire, un país como Colombia está siempre auscultado con una lupa permanente sobre el tema de los derechos humanos y las libertades. Es un grado de civilización, digamos, de evolución, de modernización de la democracia y de los países que tienen ya esto como un chuleado. Estas cosas no pasan necesariamente cuando está en juego la seguridad nacional o cuando realmente tenemos en juego, que yo no sé hasta qué punto poder calificar, digamos, el estado actual de las cosas en frente a la amenaza de los violentos. Después de un proceso de paz, después de que ya no tenemos a las FARC andando, el ELN está ahí, pero es otro proceso, una cosa diferente, digamos. ¿Qué tiene el presidente Duque en este momento que ganar? Legitimidad, no solamente por su mandato, por él mismo, por su legado y por lo que los 4 años en los que él está en el poder ya tiene suficientes desafíos con sacar a Colombia adelante después de la cuarentena y de la pandemia del COVID-19. Entonces me parece que el presidente tiene que hacer los pronunciamientos que está haciendo, por supuesto, no va a decir que ni mucho menos que le parece bien ni que está de acuerdo. Dentro de los gobiernos y dentro del Estado siempre hay manos, digamos, que hacen este tipo de trabajo. Yo espero que la presidencia de la República tenga que vamos a seguir insistiendo en la verdad, en llegar al fondo de esta investigación. Yo sinceramente creo que aquí vamos a tener un choque un poco en la Procuraduría con este tema. El fiscal general Barbosa, cuando trabajó en el gobierno, descalificó abiertamente, en el caso de mi entrevista, por ejemplo, con el ELN, abiertamente dijo que esto era una apología al ELN.
Esos serán pues, unos trinos que se pondrán durante el día más tarde porque los he encontrado. Y me llama mucho la atención porque un funcionario del gobierno que ya calificaba el trabajo periodístico como una apología a los violentos, hoy va a llevar la investigación sobre la interceptación de los periodistas. Me parece que ahí tendremos que detenernos un poco. Bueno, eso es un adelanto que le doy a Confidencial en las reflexiones que estoy teniendo sobre estos temas. ¿Qué vamos a hacer? La Fundación para la Libertad de Prensa acaba de sacar un documento, se llama ¿Por qué nos vigilan? Y hay unas preguntas públicas que se le hacen al gobierno del presidente Duque y al Ejército de Colombia. Está firmado por una cantidad de periodistas, más que por los que estamos involucrados en el seguimiento, sí, periodistas del país y de otros medios, digamos, de comunicación del país y de afuera que se han unido a esta carta. Entonces, son 4 preguntas básicas las que se le hacen al presidente. ¿Quién o quiénes dieron la orden del perfilamiento y la vigilancia de periodistas y medios por parte de organismos de inteligencia? Uno de los objetivos de esta inteligencia es proteger los derechos humanos, prevenir y combatir las amenazas externas. ¿Con qué criterios se justifica activar contra la prensa las labores que están dispuestas para combatir justamente la criminalidad? La tercera pregunta es ¿quiénes eran destinatarios o tuvieron acceso a las carpetas con los perfilamientos y los espionajes de periodistas y políticos? Y ¿tiene el presidente Duque y el Ministerio de Defensa, alguno de sus altos funcionarios, conocimiento de estas actividades de espionaje ilegal? ¿Y qué acciones se tomarán para garantizar que los periodistas puedan ejercer profesión sin ser blanco de perfilamientos y espionaje? Hay preguntas y nos queda confiar en los organismos de control, a ver si las responden. Te pregunté antes por el olfato periodístico, María Alejandra. En este caso, me lleva a pensar, es una reflexión muy personal, que esto lo hacen intentar callar a la gente. Te siguen, intentan buscar cosas oscuras de tu vida para intentar callarte. Eso es lo que yo siento. Y yo siento que por eso buscan a periodistas que unos pueden ser más críticos o menos críticos, pero siempre personas que les puedan resultar incómodos. Entonces, desde este punto de vista, siento que es un tema de ataque a la libertad de opinión y de expresión de los periodistas. Mi última pregunta, porque sé que tienes otros compromisos y estás en tu día de descanso también, es, a pesar de que has demostrado en muchas ocasiones valentía y no quebrantarte ante nada, después del confinamiento, ¿te habrías planteado irte del país? Pero no por esta razón. Yo me lo planteé en el año 2017 y salí un tiempo del país, un año largo que se confundió un poco porque iba y volvía a trabajar con Caracol Televisión. Lo hice por descansar un poco de la polarización, de intensidad de debate, digamos un debate contaminado. Me parece que estamos en un proceso de maduración, nos ha costado mucho. El proceso que desató el de paz, digamos, eso social, que desató el acuerdo de paz con nos hicieron muchos, frente a muchos espejos, solamente uno de la realidad como sociedad. Y estamos en esa maduración que ha sido muy traumática. Esto es parte de ello. No, yo voy a salir del país, obviamente trabajando y voy a seguir haciendo el periodismo más de análisis, de política, y hoy en día trabajo además en La Luciérnaga, que es muy querido por la gente, donde está el humor con la información, y estoy acompañando este momento de cuarentena. La radio es un medio muy bonito que te permite hacer otro tipo de reflexiones y de condición humana, ¿no? Como te decía en Caracol Televisión, de mucho fondo, que todavía un poco sin final por la cuarentena, que fue análisis en el examen, el proceso de paz, acuerdo de paz, se llamaba Paz, lo firmado y lo cumplido. Pasamos uno por uno los puntos, qué se ha cumplido, qué no se ha cumplido, por qué no se han cumplido. Ahí pensé con muchos temas
al tanto de hechos por tocar porque se quedó, como digo, un material en estado debido al COVID. Yo no me voy a ir del país y no voy a seguir, digamos, no a cambiar mi parecer frente a juicios que tengo. Esto es con lo que vivo, esto es de lo que soy, esto es lo que soy. Yo no tengo una visión distinta a la de ser periodista, menos profesionales. Así que me parece que al contrario hay que es fácil de cantar, hay que ver hacia adelante cómo se comportan las situaciones. Yo quiero ver que va el ejército, quiero ver qué actitud va a tomar la presidencia de la República, quiero ver qué investigaciones va a llevar la fiscalía, quiero participar y ser parte y contribuir y colaborar a lo que sea necesario esas investigaciones. Y me parece tu tema del olfato, además de que pretendan simplemente, digamos, intentar callar todo un inductor, si te das cuenta. Hay una gente vinculada, gente joven que se ha metido a hacer medios alternativos vinculados muchas veces al proceso de paz, etc. Y entonces es la misma. Mire, yo he tenido digamos, frente a los militares y vida periodística varias. Y en alguna ocasión un ministro de defensa me dice, María Alejandra, es que militares tienen de su trabajo, de fuentes, de entrevistas, de llevar los campamentos, entrevistas a los guerrilleros, etc. ¿Qué no viene a trabajar de este lado? Y yo, ¿de qué lado me está hablando? ¿De qué lado me está hablando? Aquí estoy del otro lado, es el lado del que se supone que yo... Así que lo que pasa es que no deja de ser sorprendente cuando hemos pensado que habíamos evolucionado y se había perfeccionado muchas, digamos, inteligencia para los verdaderos fines. Pero bueno, esto ya lo hablamos, así que es parte de lo que vendrá más adelante. Bueno, pues es María Alejandra Villamizar, como repetimos, periodista víctima de los seguimientos ilegales que se estaban realizando por parte de la inteligencia del ejército. María Alejandra, queremos agradecerle por su tiempo y por la disposición que ha tenido con los lectores y los seguidores de Confidencial Colombia que a lo largo de estos minutos siguieron esta transmisión. Al contrario, gracias a usted. Y bueno, Confidencial Colombia es mi hijo, así que lo tengo en mi corazón, por supuesto, y por respeto, dejando ahí en manos de ustedes al trabajar justamente con una parte oficial, mejor en ese momento, claro, las cosas siempre confiar y para adelante. Muchas gracias, María Alejandra. Siempre es un placer hablar contigo y ha quedado muy claro y espero que la audiencia haya entendido un poquito más la problemática de este bombazo que ha estallado en la opinión pública y el periodismo del país en la última semana. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Adiós. Hasta luego, María Alejandra. Pues, Marcial, no sé si tengas un comentario final antes de despedirnos de nuestra audiencia. Bueno, no, María Alejandra ha sido muy clara. María Alejandra es una periodista, una persona valiente. Los que la conocemos hace años sabemos que esto, al contrario de amedrentarla, le va a dar más fuerza y más energía y posiblemente más motivos para seguir en la lucha y para ir contando lo que ve y lo que posiblemente sienta y bueno, y la patata ahora mismo la tiene el presidente y la tiene el ministro. La tiene el ministro, es una papa bien caliente, pero bien caliente, porque realmente yo siento que no va a quedar aquí. Obviamente la cuarentena y el COVID tapa muchas cosas, pero esto no va a quedar aquí. Entonces es importante que se esclarezcan todas las responsabilidades y, bueno, pues caiga quien caiga. Al final, un Estado que pretende ser serio no puede permitirse estas cosas. Así es, Marcial, y pues nuevamente queremos presentarles excusas a nuestros seguidores porque durante la entrevista se presentaron algunos problemas técnicos. Repetimos, pues se nos salen de las manos por todo aquello del tema del teletrabajo y la conectividad y los retos que representa el tema de conectividad en la coyuntura que está viviendo el país. Ese es otro reto para el Ministerio de las Tecnologías. Sí, y antes de despedirme,
venir lo que hemos comentado internamente durante este fin de semana, que estamos a la espera de las reacciones que se puedan presentar en Estados Unidos, porque hay que recordar que, tal como lo señaló la revista Semana, las interceptaciones ilegales que estaría realizando la inteligencia del ejército se estarían realizando con equipos comprados con dineros donados o dineros entregados por Estados Unidos, y se está a la espera de la reacción que pueda generar pues esta noticia en Estados Unidos, teniendo en cuenta que dentro de los periodistas que eran víctimas de estas interceptaciones también se encuentran pues periodistas de grandes medios en Estados Unidos como el New York Times y del Wall Street Journal. Esa es otra buena pregunta, y ahí hay que ver, porque el gobierno de Trump nos sorprende día a día. Puede ser desde que lo conocieran y asintieran con ellos, porque probablemente los periodistas que son críticos con el gobierno de Duque son críticos con el gobierno de Trump, entonces es posible que hasta el gobierno gringo supiera, hasta que hagan realmente un ejercicio de malabares políticos y condenen las escuchas. Realmente estamos a la espera, y yo siento que en las próximas horas o días se pronunciará alguien del Ejecutivo de Estados Unidos. Así es, y pues aparte del gobierno de Estados Unidos hay que tener en cuenta pues el papel que jugará el Senado, sobre todo el ala demócrata, a futuro para Colombia, para extender las ayudas que recibe Estados Unidos, teniendo en cuenta que parte de estas se están utilizando para violar los derechos humanos de periodistas, de políticos opositores y de presidentes de organizaciones defensoras de derechos humanos. Un escenario bastante complicado para el gobierno colombiano, y esperemos pues que los culpables se encuentren los culpables y las manzanas podridas dentro de las instituciones, porque pues aquí al final la que está sufriendo es la institucionalidad, Marcial. Entonces, no sé, ¿tengas algo más que decir para despedirnos de nuestros seguidores y lectores que nos siguieron durante estos minutos? Yo siento que la verdad al final siempre acaba saliendo. No siempre en el tiempo que quisiéramos, pero al final acaba saliendo. Y yo siento que al final pues conoceremos los culpables de estos movimientos de inteligencia que definitivamente no son presentables, no se pueden tolerar, y que hay que depurar responsabilidades, nuevamente caiga quien caiga. Así es, Marcial, y antes de despedirnos queremos invitar a nuestros lectores y seguidores a que se conecten mañana a las 8 de la mañana. Aquí en este mismo canal estaremos conversando con el veedor de Bogotá, Guillermo Rivera, sobre la serie de alertas que ha lanzado la administración distrital en el marco de la emergencia del COVID-19. La cita pues es mañana a las 8 de la mañana. Los esperamos puntuales aquí en Confidencial Colombia. De nuevo, muchas gracias a ustedes por el tiempo que han tenido con nosotros y la disposición. Nos vemos mañana. Hasta la próxima. Buen día, descansen, feliz domingo. Gracias. ¿Ya estamos fuera del aire? Sí.